Todos, muchas gracias por estar aquí. Gracias especialmente al diputado Héctor Flores por aceptar esta invitación de la Asociación Civil Santo Domingo de Guzmán. Gracias también a quienes hicieron posible la realización de esta charla, a la Hostería Casa Grande, a los asistentes y asesores del diputado Flores, a la Coalición Cívica de Tandil y a todo el equipo de colaboradores que trabajó en la organización. Culminando este día de tanta actividad que comenzó con la reunión de la Mesa Solidaria y continuó luego con el diálogo entre el diputado y los jóvenes de nuestra comunidad, nos disponemos en este último tramo de la jornada a escucharlo atentamente sobre la participación política y el compromiso ciudadano. Les recuerdo que una vez finalizada la charla podrán realizar preguntas a través del cupón que se le ha entregado a cada uno de ustedes junto al folleto. Le cedo la palabra al doctor Roberto Esteves, presidente de la Asociación Civil Santo Domingo de Guzmán. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por responder a esta sencilla convocatoria. Muchas gracias al diputado Héctor Flores por acompañarnos esta noche. En verdad es una alegría para nosotros poder compartir con un diputado de la Nación sin importar cuál ha sido el origen político de su elección, ¿no? Y quiero resaltar esto porque hay una dimensión en la cual nosotros pensamos que es posible que exista república sin republicanos. Y esto es imposible. O sea, nosotros solemos quejarnos de que las instituciones en la República Argentina son débiles, que están amenazadas, pero no llegamos a percibir que las instituciones en verdad no existen. Lo que existen son las personas que desempeñan los roles que terminan haciendo las instituciones. Por lo cual, le demos la vuelta que le demos, estamos nosotros metidos en el medio. Digo, como seres humanos, como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, tener la oportunidad de compartir con un diputado de la Nación es una oportunidad de honrar nuestras instituciones. Es una oportunidad de darnos cuenta que aquí hay un sistema institucional que funciona o no funciona, pero los que hacen que funcione, lo que no funcione somos nosotros, quienes desempeñamos los roles como diputado electo, como representante electo o como ciudadanos que votan. No hay alternativa, no hay otra opción. No tenemos invasiones extraterrestres periódicas que producen las crisis argentinas. Las crisis argentinas principalmente las hacemos nosotros con nuestro ejercicio de la política. Así que digo, en ese sentido ya es una alegría enorme ponernos en el marco de una república. Somos electores, elegimos a algunos de nosotros para que nos representen y también para que afronten todas aquellas condiciones extraordinarias que en la vida humana siempre se presentan y que no pudieron ser previstas antes de una elección. En segundo lugar, diría ahora, también agradezco la presencia de la persona, de Héctor Flores, de una persona como cualquiera de nosotros, que tenemos vidas ordinarias, a las cuales, como nos acostumbra periódicamente en nuestro país, le suceden cosas extraordinarias. Y entonces, sobre todo, esta actitud frente a la vida de pensar que la solución de mi problema no es un problema, una cuestión privada, la solución de mi problema no se resuelve con más o menos tal arreglo que me deja bien parado, tal negocio que hago, etc., sino que la solución de mi problema solo se resuelve con otros que tienen el mismo problema que yo. Y en la historia de vida del diputado, creo que eso es, de Héctor Flores, de la persona, creo que eso es evidente, ¿no? Pararse en una situación concreta y decir, no es cuestión de que zafe, esto no se resuelve zafando yo, sino que es cuestión de que nosotros mantengamos nuestra dignidad y desde esa dignidad construyamos un futuro. Y en ese sentido creo que
tiene también un valor enorme. Y la tercera dimensión de este encuentro daría, voy a contar algo que a veces nos pasa un poco cuando estamos por ahí en la misión y que hemos llegado a estar con 110 jóvenes y solamente 3 adultos, sosteniendo en algún momento y en alguno de los fogones divididos en 6 o 7 caseríos distintos. A mí a veces me gusta hacerles la pregunta, chicos, ¿por qué nacieron donde nacieron y no nacieron acá? ¿No? Estoy pensando en una ruta de La Rioja donde no es que no haya agua potable, sino que no hay agua directamente. Y entonces, claro, los chicos no pueden responder esa pregunta porque es una pregunta que no tiene respuesta. Si creemos que hay una realidad que nos trasciende, tal vez cuando nos volvamos a encontrar le preguntaremos por qué fue así. Pero después va siguiendo la conversación y le digo, miren, hay 2 actitudes posibles. Una es la culpa. Yo tengo oportunidades, estoy teniendo la posibilidad de una educación que estos chicos de acá no tienen. Y la culpa no nos conduce a ningún lado. Pero la otra actitud es la responsabilidad. Como hemos tenido más oportunidades, tenemos más responsabilidades. Y creo que en ese sentido, estas 3 dimensiones de reflexión desde las instituciones, desde la persona y desde la lacerante, terrible situación de nuestro país, donde hay personas que les cuesta, que tienen que poder ser sujeto de su destino y no objeto de las políticas públicas, podríamos introducir este encuentro. Muchas gracias, Héctor, por acompañarnos. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias al Santo Domingo por la invitación y una alegría enorme de estar aquí en Tandil, donde se respira otro aire distinto al del conurbano, al de la capital federal. No lo digo en sentido metafórico, se respira otro aire distinto. La idea de la convocatoria a la charla era contarle cómo fue mi proceso de ingreso a la política, cuáles fueron los problemas más importantes que veía, en qué situación estamos hoy y contarle también algunos sueños que tenemos para compartir, ¿no? Voy a tratar de ser lo más breve posible para así damos lugar a las preguntas y no embalarme en contar la experiencia de la Juanita, que me apasiona y sé que a muchos también. Algunos lo conocen. Yo le decía hoy cuando venía y estuvimos en la Asociación de Bancos de Alimentos y me dijeron que algunas personas iban a venir, y digo, bueno, pero mire que voy a contar exactamente lo mismo. Entonces, trataré de cambiar un poco el eje, más que nada para la experiencia política, que me parece que es lo que hoy está en debate. Bueno, para los que no me conocen, yo soy parte de los movimientos piqueteros, de los movimientos de trabajadores desocupados, cuestión que no tuvo que ver con una decisión. Vine a Buenos Aires de la provincia de Entre Ríos en los años 70, trabajé en el gremio metalúrgico, llegué a ser oficial tornero dentro del gremio, me radiqué en La Matanza porque conseguí trabajo en La Matanza, eran épocas en donde el trabajo organizaba la vida de la gente, esto es raro hoy, pero terminé viviendo en La Matanza, el partido más grande del conurbano bonaerense, por haber conseguido trabajo ahí. En los años 90 me quedé sin trabajo, ya con más de 40 años y en un momento en donde la desocupación trepó a más del 20% real, más de 2 millones de personas quedaron de pronto desocupados. Fui parte de la respuesta que se dieron desde este movimiento
construyendo el movimiento de trabajadores desocupados de La Matanza, más tarde denominado por la prensa todos estos movimientos como movimientos piqueteros. La verdad que si me preguntan qué cosa importante hasta ahora he hecho en la vida, yo siempre digo haberme asociado a esta idea de juntarnos en los momentos muy difíciles y ser parte de estos movimientos. ¿Por qué? Porque esto salvó la vida de muchos. El estar dentro de estos movimientos en los momentos más difíciles salvó la vida de muchos, porque el tema de quedar desocupado, aquellas personas que vivieron alrededor del trabajo, es tremendamente desgarrador. Y eso llevó a muchos al alcoholismo, a la droga y también al quiebre de la familia. O sea que a nosotros, al tener una perspectiva desde estos movimientos, nos llevó a tener esperanza en la vida, fundamentalmente, que era lo que quebraba al quedar desocupado. Un elemento distintivo de nuestro movimiento era que en el año 97, cuando desde el Estado empiezan a ver que el problema de desocupación es un problema grave, fundamentalmente después de Las Puebladas, de Cutralcó y Jujuy, la respuesta del Estado fue la generalización de lo que ya venían haciendo, que era dar un subsidio a lo que se denominó los planes trabajar, ¿no? Ahí aparece a fines de los años del año 97 los planes trabajar. Nosotros fuimos una de las pocas organizaciones que en ese momento decidió rechazarlo, porque iba en contra de la cultura del trabajo, decíamos nosotros, y generaba una nueva cultura, que era la cultura de la sobrevivencia. Y nosotros habíamos aprendido de nuestros mayores, nos habían dicho la importancia que tenía el trabajo y la importancia que tenía la educación como forma de tener oportunidades para mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Si perdíamos, era lo único que teníamos, si perdíamos eso, nos quedábamos sin nada, y entonces decidimos rechazarlo y empezamos a transitar un camino realmente increíble. Yo me voy a adelantar una pregunta: ¿por qué lo hicieron? La verdad que no sé. Fue un gesto de dignidad, fue un momento de rebeldía que dijimos que no. Después nos dimos cuenta que le apuntábamos al corazón del clientelismo político, en el corazón del conurbano, en el Partido de La Matanza, donde se desarrollaron todas las experiencias más profundas de dominación de los sectores más empobrecidos. Y la verdad que esto nos dio como una difusión en cuanto a movimiento que nosotros no teníamos en ningún momento presente que esto podía suceder. En el año 2001 empezamos a construir un espacio que llamamos de autogestión. Nos dimos cuenta, con dolor también, concurriendo al primer Foro Social Mundial en Porto Alegre, que la desocupación era un problema mundial y que los avances tecnológicos habían dejado por fuera a millones de personas y que había que empezar a pensar entonces en otras cuestiones. Nunca nos creímos que había terminado, que era el fin del trabajo y todas esas cosas, porque los que vivíamos en un barrio pobre, que es el lugar donde yo actualmente vivo, que es en el barrio La Juanita, en un barrio de Gregorio de la Ferrere, trabajo para hacer había a montones, ¿no? Un barrio que no tenía asfalto, que no tenía cloaca, que no tenía vivienda terminada. Entonces, el fin del trabajo era una macana. Lo que sí había cambiado era la modalidad del empleo. Ya las empresas, con el avance tecnológico, no podían hacerlo sustentable, entonces no necesitaban toda la mano de obra que en su momento había tomado. Y no era solamente porque hubo un declive en los índices de producción del país, sino porque había habido cambios profundos en las relaciones económicas en todo el mundo, y el Foro Social Mundial nos puso en una realidad tremenda, porque vimos movimientos desocupados de todo el mundo en esa época que se planteaban cómo empezar a reinsertarse en la sociedad autoorganizando el trabajo. Y decidimos construir una cooperativa, un proyecto que era un poco loco, se lo quiero decir, porque nosotros ideamos este proyecto
asociando la cuestión del trabajo con la educación, porque creíamos que había pasado este plan de destrucción de nuestro país porque no estábamos lo suficientemente preparados y no valorábamos la importancia que tenía la educación para nosotros. Nos dimos cuenta algunos un poco tarde, pero que era necesario empezar a revertirlo. Y que teníamos que empezar por la educación primaria, porque es donde se forma la cuestión de los valores, porque nosotros decíamos no era una educación de capacitación, sino educación en los valores. Había que asumir el riesgo educativo de educar en los valores. Todo lo que la modernidad había traído en cuanto al desarrollo de la educación había hecho también desastre en las relaciones porque no estaba asentado en los valores más fundamentales de la condición humana, como la solidaridad, como el esfuerzo propio, como defender la cuestión comunitaria. Entonces nos decidimos a hacer este proyecto. Nos sentamos, estábamos desocupados, teníamos changa que compartir, pero teníamos mucho tiempo, entonces hacíamos talleres de filosofía, convocamos a estudiantes de la universidad que estaban muy preocupados, antropólogos, todos venían a nuestro centro comunitario para armar lo que llamamos el proyecto CEFO, que era la sigla de Centro Educacional Formador de Cultura Comunitaria. Ese fue nuestro primer nombre y había una escuela abandonada ahí en el barrio La Juanita, que era una escuela primaria que se había fundido, había entrado en quiebra y que en el 2001 lo estaban desmantelando. Así que fuimos a hablar con los dueños y le pedimos que nos cedieran en comodato, que nosotros nos comprometíamos a cuidarlo, a pagar los impuestos, los servicios, todas esas cosas, y la verdad que nos cedieron hasta que nuestro proyecto sea aprobado por alguien y pudiéramos comprarlo. Esto lo decíamos 2001, desocupado en medio de la crisis, digo, ¿no? Hoy nos dicen que cualquiera que no estuviera loco no podía hacer proyecto en el 2001, en medio de la crisis, sin nada, solamente con ideas y con sueños. Nuestro primer problema surgió con el nombre. Hicimos un gran cartel de Centro Formador de Cultura Comunitaria y la gente empezó a venir. Y entonces decía, ¿quién nos va a formar en la cultura comunitaria? Nosotros dijimos, no sabemos. Entonces le cambiamos rápidamente, porque somos creativos y muy maleables. Entonces rápidamente cambiamos el nombre y le pusimos el nombre actual, que es Centro para la Formación de Cultura Comunitaria, para la Educación y Formación de Cultura Comunitaria. Porque el para era nada más que ofrecer un espacio. Lo otro era, nos arrogábamos que nosotros íbamos a ser los formadores de cultura comunitaria y no sabíamos nada. Así que el primer cachetazo con la realidad fue duro, digamos, tuvimos que cambiar el cartel, me acuerdo que habíamos hecho con gran esfuerzo para poner el para. Cuando lo presentábamos también en alguna ONG que pudiera financiar, el tema de esta asociación entre el trabajo y la educación era bastante loco. Nos decían, pero bueno, pero ¿para quién es usted? ¿De quién van a vivir? ¿Ustedes van a ser docentes? Ninguno, éramos metalúrgicos, albañiles, fotógrafos, gestores, docente nadie. Estábamos también creando un espacio para otro, entonces parecía como muy difícil. Y cuando dijimos cuál era el objeto social de la cooperativa, también no le encontraban el formato, porque era natural que fuera una cooperativa de trabajo, éramos desocupados. Pero nosotros no queríamos, por los límites que tenía la cooperativa de trabajo, tenía que ser un trabajo específico, no podíamos poner la cuestión educativa. Y alguien me dijo, hay un antecedente, una cooperativa de provisión de servicios. Y entonces tampoco era servicio, porque no íbamos a hacer ningún servicio específico, pero esta cuestión de provisión era interesante y nos avalaron la presentación de una cooperativa de provisión de servicios educacionales, asistenciales y comunitarios. Un engendro que los contadores no saben cómo afectar ahora en el presupuesto de la cooperativa cada cosa que hacemos, pero nos dio la libertad de hacer. Fue aprobado también en el 2001, donde creo que el INAE dijo, no fue aprobado en el 2003, pero era la época en que el INAE dijo, bueno, ¿esto cuándo se le va a caer esta cooperativa? Lo aprobamos para así dejar de hinchar un poco, pero el objeto social contemplaba todo. La creación de una escuela primaria,
de un jardín de infantes, de una escuela secundaria y hasta de una universidad. Así que tenemos legalidad para hacer hasta la universidad. Podíamos hacer emprendimientos productivos, capacitar, hasta me acuerdo estaba escrito que podíamos hacer una mutual para hacer un servicio funerario. Nosotros contemplamos todo. Teníamos tiempo, la verdad que ese objeto social hoy no lo pueden repetir, parece, ¿no? Pero bueno, nos dio la posibilidad. Pero lo más interesante es que estábamos construyendo un sueño. Y estábamos en un lugar en donde empezamos a construir este sueño pensando en la importancia que tenía la educación. Y lo construimos. Hoy estamos terminando de construir la escuela primaria con el aporte de alrededor de 800 personas de una cena que hicimos en la rural. Una escuela primaria donde va a tener jornada completa, donde ya tenemos la donación para que el primer grado tenga computadora, la notebook donada, usada por el Banco Santander, reparada en nuestro taller de reciclado, que también tenemos un taller de reciclado de computadora, un taller textil que es el más conocido por la asociación con este diseñador top de Buenos Aires, Martín Churba, que siempre sale en la tele, que pudimos exportar guardapolvos a Japón, remeras a Italia, una cadena de valor también con otras cooperativas, una panadería que la última campaña vendió 11.000 kilos de pan dulce para ayudar a la construcción de la escuela en un pan dulce que tiene la receta de Maru Botana, porque todos fuimos construyendo asociados con otros. ¿Por qué fue posible todo esto? Porque cuando nos asociábamos poniendo lo mejor de cada uno y no de lo que sobraba. Yo con esto termino la experiencia de la Juanita, pero yo le decía que hoy contaba que en un balance que hicimos de nuestra asociación con Martín Churba, él nos dijo que había sido posible esta asociación porque cada uno puso lo mejor de sí. Las asociaciones que son verdaderas, que son genuinas, que permanecen en el tiempo y que tienen éxito, son eso, no las asociaciones por compromiso o poniendo lo que les sobra. El caso de Martín Churba, un día le voy a contar que es una persona maravillosa. Cuando nos acercamos a Maru Botana fue a través de un comentario que nos hacen que Maru Botana había estado en un seminario, que había hablado bien de nosotros y que decía ojalá tuviera la oportunidad de vernos. Para que nos dijeron eso, lo llamamos por teléfono y le pedimos una entrevista. Nosotros hacíamos pan dulce, ¿no? Íbamos a ver a Maru Botana y cuando una cooperativa o un grupo de gente pobre se acerca a alguien que es exitoso, que ellos tienen mucho miedo, que me van a pedir, dicen, ¿no? Y nosotros estábamos acostumbrados a no pedir, sino cuando nos decían ¿a qué viene? Si nosotros tenemos. Después aprendimos que era que no nos parábamos desde la búsqueda de la caridad, desde la búsqueda de la carencia, sino que nos parábamos desde la potencia que teníamos. Nosotros tenemos. Con Maru Botana nos pasó esto, ¿no? Tenemos una conversación, ella muy preocupada, nos decía, bueno, yo tengo acá mis negocios, pero ya tengo gente, no busco gente, no tengo maquinaria que me sobra para darle a ustedes, ¿qué necesitan? Y la verdad que los sorprendimos. Le dijimos, no, nosotros tenemos también una panadería, tenemos gente que trabaja, es decir, todo lo que tenemos. No tengo plata, también coincidíamos, digamos, no teníamos plata, pero necesitamos su receta de un pan dulce, porque queremos hacer un pan dulce de excelente calidad, que en el barrio lo coman esto, y queremos venderla a los sectores empresariales. Ahí habíamos nosotros empezado a ver que la crisis del 2001 habían dejado dos fenómenos que eran importantes. Unos eran los excluidos sociales, que eran visibles, ¿no? Nosotros, que habíamos quedado por fuera, pero que también había dejado lo que llamábamos los excluidos morales, que eran aquellas personas que tenían éxito en su vida privada, que hacían negocios buenos, pero que no querían un país donde hubiera gente deambulando por las calles pidiendo comida, que sí querían colaborar. Y en ese sentido decimos, bueno, vamos a juntarnos esto. Nosotros creíamos que la transformación venía por la convergencia de estos dos sectores y salimos a buscarlo. Maru Botana era una de estas que tenía una gran sensibilidad y que nos posibilitó su receta, nos dio todo. El único problema que nos dijo es que tienen que ustedes garantizar que los insumos que yo les estoy dando tienen que ser de excelente calidad. Yo me comprometo
a propagandizar con ustedes los pan dulces y vemos a ver qué hacemos y armamos un proyecto para vender pan dulce como regalo empresarial. La verdad que a nosotros nos fascinó. Rápidamente, con la receta de Maru Botana experimentamos, no nos salía bien toda esa historia. Fuimos a hacer una capacitación con ellos, ahí aprendimos, porque las recetas de la tele vio que no salen bien, tenés que ir a mirar, digamos, ¿no? Y cuando teníamos las recetas le dijimos, bueno, el pan dulce es excelente, pero nosotros queremos agregarle valor. Ya habíamos aprendido, ¿no?, toda esta historia, cosa que cuando empezamos no sabíamos nada. Y diseñamos un packaging, ¿no?, que era un cuñete, era esa caja de dulce de leche, ¿no?, porque uno ya maneja esas cajas de dulce de leche, que una artista plástica nuestra le empezó a hacer dibujo que decía que era de la cultura Wada. Nosotros vendíamos dibujo de la cultura Wada, unos dibujitos, y lo empezamos a vender eso con este valor agregado del diseño. Y alguien nos dijo, lo más importante, como lo que hicieron con Churba, es la etiqueta. Ustedes venden la etiqueta, porque lo que venden es el poder simbólico. Y la verdad que empezó nuestra campaña de pan dulce. Un día les voy a contar con qué recursos, porque en realidad nuestra campaña de pan dulce empezó, casi todos los emprendimientos nuestros empezaron de cero. Nuestra campaña pan dulce empezó menos 1000 pan dulces, porque el primer negocio fracasó. Teníamos una empresa que no iba a comprar 1000 pan dulces, que se tiró para atrás, nosotros con deudas seguimos y nos fue bien ese año, vendimos 1200 pan dulces, en el año 2007 creo que fue. ¿Qué es lo que nosotros queremos mostrar? Que venimos de la Juanita, que venimos de la posibilidad cierta de integración social que genera posibilidades enormes en estos sectores. ¿Cómo hago mi ingreso a la política? En realidad para mí también es distinto a lo que pasa en los militantes políticos que están de alguna manera construyendo su organización, pujando por encontrar un espacio para ser candidato a algo y que de esa manera se tienen que destacar. A mí me llegó de arriba, a mí me ofrecieron. Bueno, esa lógica de construcción también hace que muchos se peleen por el primer lugar, qué sé yo, toda esa historia. A mí me lo ofrecieron. Lilita Carrió fue en el 2007 a dar una charla a la cooperativa sobre la cuestión del Paco. Me impresionó dos cosas de ella. La primera era que me dijo, estoy tratando de armar un espacio de convergencia de lo mejor de la política con lo mejor de los movimientos sociales. Y para esto yo tengo que renunciar a mi banca de diputado, porque lo tengo que hacer desde el llano. Yo me estaba cañando, ¿no? Yo se lo digo a ella también, Dios está bien, porque uno tiene prejuicio, me estaba cañando. Y lo otro que me dijo es, también lo tengo que renunciar a la jefatura del ARI, que era su partido. Yo digo, está bien, pero viste, no, pasó. Como pasaban muchos políticos por la Juanita también. Como a los 4 o 5 meses me entero por los diarios de esta cuestión. Entonces lo llamo un amigo que era consultor, que nos había llamado en la campaña de la Juanita, de los pan dulces, que es Jorge Jacobe, muy conocido, y le digo, qué maravilla esta mujer, mirá, renunció a todo lo que tenía, los puestos. Y me dice, Toti, vos no sabés nada de política, esta se suicidó. Renunciar en un país donde había renunciado el vicepresidente en el 2001, qué sé yo, no sirve para nada. Le digo, mirá, Jorge, vos sabés mucho de política, te debes tener razón, pero a mí me ganó el corazón. No sé si se enteró, que a la cuestión a las pocas semanas me llamó para ver si podíamos construir la coalición cívica. Y la verdad es que la coalición cívica era un espacio distinto, de convergencia. Y ahí viene, yo le digo que sí, que está bien, veo uno como hace con la política para quedar bien, digo sí, está bien, está. Pero después empezó la propuesta de que sea candidato, y ahí ya era un compromiso, digamos, ¿no? Yo tengo la escuela primaria terminada, entonces, ¿viste? Era un compromiso, candidato a qué. Los amigos me aconsejaban de que primero fuera candidato a concejal, después de ser concejal podía ser intendente de La Matanza, después diputado provincial, después gobernador, después diputado nacional y después si quería ser presidente. Yo sacaba la cuenta 4 años acá, no me daba la vida, digamos, ¿no? Entonces, voy y le digo, bueno, me hace una trampa, me dice,
a fines de año, me convoca por allá por diciembre y me dice: Toti, yo sé que ustedes los fines de año hablan con su gente, comparten el brindis de fin de año y ahí se hacen como compromiso de lo que quieren para los años siguientes, que era verdad, esto era como una cosa que hacíamos como costumbre, digamos, ¿no? Yo salía a hablar con la gente, iba a su casa, tomábamos una cita, qué sé yo, otros editores, y nos comprometíamos. Me dice: yo no te digo nada, pero cada vez que brinde por el porvenir, por el año que viene, pensá desde dónde va a ser mejor desarrollar tu vocación de servicio. Y después nos vemos el año que viene. Yo me llamó para hablar sonceras, ¿no? La verdad que digo, ¿qué me dijo? Ahora era increíble, cada vez que iba a una casa se me pasaba por la cabeza. ¿De dónde es mejor mi vocación de servicio? Desde la cooperativa, que ya me daba algunos honores de ir a charlar en algunas universidades, un viaje a Italia, tenía trabajo, o meterme en el barro de la política, porque yo era consciente hacia dónde iba. Y la verdad que para mí fue un fin de año difícil, tenía que tomar una decisión. Después, al comienzo del año siguiente, me convoca y me dice: bueno, seguramente has pensado, yo te ofrezco que seas candidato de nuestra fuerza en el lugar que vos quieras. Digo: bueno, está bien. Nosotros no somos gente buena, digo, nosotros siempre decimos: de este lado no están los buenos, y entonces hablaba con los compañeros que no querían que entrara en la política, y me dice: bueno, pediré ser diputado nacional, creyendo que no nos iba a decir que no, digamos, no era la mejor excusa. Entonces me fui y le dije: bueno, nosotros debatimos en la cooperativa, en el movimiento, y vamos a aceptar, pero los compañeros me dicen que tengo que ser diputado nacional porque soy conocido en la tele, en La Matanza no se puede, concejal iba con... dice: bueno, está bien. Me mató. Y me dice: pero aparte, porque el trabajo que has hecho, yo quiero gente de valores, vas a encabezar la lista de diputados nacionales de la provincia. Ahí me asusté, digamos, ¿no? Porque conocía, tenía que ir a la tele, defender postura. Una cosa es contar anécdotas, contar la historia de vida, otra cosa es defender la postura construida durante años por una organización política, que no es fácil. Pero tenía muchos problemas, la política no es fácil. Ahí empecé a ver los problemas. En primer lugar, me ofrece, se arma un despelote en el partido, y entonces había distintos sectores que me dicen: no, primero no, segundo. Yo respiré un poco, digamos, ¿no? Pero las encuestas daban que entraban solamente 2, y entonces el segundo era complicado. A la semana siguiente me dice: hay más despelote, y vamos a hacer un frente con Stolbizer, pero vas a tener que estar en el tercer lugar. Yo decía: sí, no hay ningún problema. Cuando volví a La Matanza, los compañeros me querían matar. Me decía: te están usando, ¿cómo vas a hacer eso? Dicho todo esto, terminé en el 6º lugar en la lista. Y los compañeros diciendo: te usaron, esto no puede ser. Yo tenía una gran fe y le decía: nosotros no tenemos que entrar en la lógica de la política que decimos que hay que cambiar, que es esta pelea por los cargos, hay que tener fe. Siempre Lerita siempre me habló de frente y me dijo las cosas razonables por el cual yo iba a terminar en esto. Y yo tenía mucha confianza en que podía aportar a la política. Y este corrimiento hacia el 6º lugar, yo siempre digo, no era una cuestión de baja autoestima. Yo defendía, no quería que me corrieran, y la verdad que me siento muy halagado, porque vio que en las boletas que se hacen en las elecciones, las personas importantes, el primero, el segundo lugar, el tercero, alguno, vienen con letra más grande. Ustedes vean que en el 2007, en la boleta de la provincia de Buenos Aires, las letras grandes eran hasta el 6º. Así que entraba perfecto, podía aportar a la política. Y terminamos entrando 9 diputados. Y así fue mi ingreso a ser diputado. ¿Qué fue lo más importante cuando empecé a transitar este camino? La primera es juramentarme que iba a trabajar por la dignidad de la gente. Eso fue mi juramento en el Parlamento Nacional. Y que de ese lugar no me salía y que podía aportar desde ahí, más que nada develando lo malo que tenía la lógica de la construcción política para empezar a construir una aproximación a lo que es un país distinto. Y me di objetivos. Hoy un chico me preguntaba: usted que entró para eso, para cambiar a la política, ¿cómo le está yendo? Me decía.
Yo le dije, yo no entré para eso, sería un soberbio. Solamente mi objetivo fue que la política no me cambiara a mí. Es decir, que yo podía entrar a la política, salirme y seguir siendo exactamente la misma persona. Y cuando uno tiene un objetivo de salirse, no entra en la lógica de la construcción de poder para toda la vida y morirte disputando poder. Vos sabés que tu vocación de servicio en algún momento no va a ser placentera, no va a ser digna, y entonces tenés que correr. Yo creo que tener esta claridad me permitió transitar estos caminos que hoy estoy transitando, y en la Cámara de Diputados jugué un rol más que nada de ser un diputado diferente, hasta diferente en la vestimenta. Entonces las primeras sesiones cuando iba me pedían la credencial los guardias, porque no podían admitir que yo iba sin saco y sin corbata, digamos, ¿no? Ahí todo tienen que ir de saco y corbata. Y también diferente en cuanto a relación con la gente. Muy común que un diputado nacional vaya a las provincias, haga una conferencia de prensa, haga una charla en el local partidario y se vuelva a la capital y diga, conozco la realidad de Formosa. Yo no me iba 14 días, 15 días a Formosa y recorría los pueblos, me bajaba en donde había conflicto y entonces empezás a conocer el país. Y la verdad que este conocimiento del país a mí me dio la pauta de que uno no conoce totalmente los problemas que tiene el país, no conoce, por ejemplo, en el caso mío, que creo que conozco bastante la pobreza, porque yo conocía la pobreza en el conurbano, donde de alguna manera hay alguna salida cercana, ¿no? Uno es cartonero, aunque sea, y sale. La pobreza en el interior, en provincias como Formosa, Salta, el Chaco, es el abandono de las personas. Ahí no hay perspectiva, la pobreza es tremendo. El agradecimiento, me acuerdo de un jefe Huichi cuando vamos a una comunidad que me dice, gracias por tenerme en cuenta. Para mí fue una lección. Yo siempre digo, la gente pobre hay veces ni siquiera quiere una bolsa de comida, quiere que lo tenga en cuenta los políticos. Entonces a partir de ahí empecé a tener una actitud de conversar con la gente, de sentarme, darle la mano, mirarlo a los ojos, y transité un camino distinto. Me fui por decisión de mi organización hacia las provincias del norte y resulta que todo el mundo me decía, pero ojo, no descuidé La Matanza y la provincia de Buenos Aires, porque vos tenés que estar pensando en la reelección en el 2008. Digo, 2011, si uno piensa en el 2008 en la reelección, no hace ninguna actividad política que realmente sea pensando en la gente. Ahora que estamos transitando este camino de nuevo, creo que fuimos ganando un espacio y hay una propuesta muy concreta que en caso que nuestra agrupación gane, tener la posibilidad de ser ministro de Desarrollo Social del gobierno de la coalición cívica liderado por Carlos. Y eso a mí me seduce. Creo que es lo más difícil. Al mismo tiempo estoy postulado para ser primer candidato de la lista, ahora sí, de la provincia de Buenos Aires. Pero la verdad que eso es como que ya está. Lo que me seduce es la posibilidad de estar en el Ejecutivo para empezar a cambiar la realidad. Y estamos trabajando con Mike, con Guillermina y con nuestros asesores en armar un proyecto de desarrollo social para la emancipación, que no sea una caja de clientelismo. Y este es el gran desafío. Ojalá podamos llegar para mostrar que también se puede armar un Ministerio de Desarrollo Social que no sea caja para la dádiva, sino que sea para la emancipación de los pobres. También tenemos trabajando algunos programas de desarrollo local enfocados fundamentalmente para los jóvenes, porque creemos que es vital que los pueblos se fortalezcan. Hay, a través de una fundación que estuvieron trabajando con Mike, que nos dice que hay alrededor de 600 pueblos en vía de desaparecer, que la gente joven se viene y que estos pueblos están desapareciendo con todo el potencial que tiene el interior, no solamente en trabajo productivo, sino también como reservorio moral de la patria. Porque en los pueblitos del interior todavía no está tan contaminado con la cuestión de la gran ciudad, del individualismo, del consumismo, cosa que es muy difícil de erradicar. Desde ese lugar es que yo hoy estoy pensando en la política como una forma de participación
para el bien común, para desarrollar la vocación de servicio. Y creo que es muy necesario la participación ciudadana con el voto, pero también el pasaje de aquellos líderes de algunas ONG, de cooperativa, de sectores que son demandantes de transformaciones, que tomen la decisión de involucrarse. Es posible involucrarse y salir ileso. Estoy convencido que depende de las personas. Las instituciones no hacen a las personas, son las personas las que hacen a las instituciones. Y que es muy importante ese involucramiento porque yo creo que hay un proceso de búsqueda de transformación en la Argentina a partir de los conflictos, fundamentalmente el conflicto del campo, que está haciendo necesario un pasito más en el involucramiento. No podemos echarle la culpa que el Parlamento, que los poderes ejecutivos están llenos de corruptos o de incapaces, si no somos capaces nosotros de tomar la decisión de involucrarnos. Hasta podemos ser ciudadanos correctos, individualmente correctos, pagar los impuestos, los empresarios poder desarrollar aquellos líderes de algunas ONG, de cooperativa, de sectores que son demandantes de transformación. La integración no es un discurso, hay que ponerle el cuerpo. Yo sé lo que significa decir públicamente quién ha sido piquetero, quién ha estado en la calle, desde una postura ideológica de los sectores más empobrecidos. Queremos tener una relación con los sectores de la finanza. Algunos dirán, está traicionando la postura ideológica. Y yo le digo que sí en beneficio de la gente, no hay ningún problema. Y termino con una cuestión que es el dilema que a mí se me planteaba cuando me propusieron ingresar a la política y cuando empezaba a ver la posibilidad de ser diputado. Tuve la suerte de en esos días estar en San Paulo, Brasil, con un diputado estadual, Marco Servini, que viene de las comunidades religiosas, tenía una fuertes convicciones, y entonces yo le preguntaba, le contaba, yo tengo la escuela primaria, Marco, en la Cámara se discuten temas de ecología, de un montón de cosas que uno no está preparado para eso. ¿Cómo haces vos para tomar las decisiones correctas? Porque lo que yo sabía que levantar la mano afectaba a miles de personas, y no decir a millones. Cada vez que levantaba por sí o por no, ni aunque no participara, pero solamente dar un voto para que se establezca una mayoría estaba afectando. Y digo, ¿cómo haces vos para no equivocarte? Y él me dice, mira, esto es una cuestión ética. Yo puedo tomar una decisión de un proyecto de dos maneras. Si este proyecto voto a favor o en contra pensando en mí, cómo me posiciono con mi jefe o cómo me daría mejor las encuestas, y voto pensando en mí, está mal, aunque sea correcto. Si yo pienso cada vez que tengo que votar en la gente, cómo le va a afectar, soy sincero conmigo mismo, pongo en la balanza y tomo la decisión, está bien, aunque te equivoques. Y a mí me pareció maravilloso. Si uno la política lo ve ahí, así, desde la ética, está al alcance de todos. Gracias, diputado. Aquellos que quieran realizar preguntas tienen el cupón dentro del folleto, así que bueno, va a haber unos colaboradores que van a estar dispuestos a pasar a buscar ese cupón. También si no tienen viromes para completarlo, va a haber algunas a disposición. Así que nos tomamos 1 o 2 minutos para que puedan completar. Bueno, retomamos. Vamos a ir tratando de ordenar las preguntas en la medida en que se pueda asociar. Voy a tratar de unirlas. Vamos con
con una primera pregunta que es, ¿qué opinión? A ver, usted habló del conocimiento de la pobreza, Chaco, Formosa, Salta. ¿Qué se hace desde la política para esa gente? ¿Cómo es el proyecto de emancipación del pobre? Bueno, esta la verdad que es muy buena pregunta. Yo le contaba hoy a los chicos que también hicieron pregunta parecida, la impotencia que a veces da en este país tener solamente la capacidad de poder operar desde lo legislativo. En otro país donde las instituciones funcionan y el Parlamento es una institución de control del Poder Ejecutivo, no debería ser, digo, uno podría hacer, nosotros hemos hecho pedido de informe, pedido de resolución, propuesta con relación, por ejemplo, a la desnutrición infantil en Salta, que no han tenido respuesta. Es más, yo viajé a Tartagal a un mes después de la luz porque habíamos recibido denuncia de corrupción de la ayuda que llegaba, viajé, constaté, presenté un proyecto en el Parlamento y pedí el tratamiento sobre tabla por la gravedad de la situación que estaban atravesando los salteños y amparándose en una cuestión reglamentaria que no tenía despacho de comisión, eso porque había sido hecho apenas llegué lo presenté y entonces la comisión no lo había tratado, me pidieron si podíamos llevar eso a la comisión. Yo era mis primeras armas y entonces dije, claro, está bien, no hay ningún problema, si es una cuestión reglamentaria, llevemos a la comisión. Todavía no fue tratado. El tema de Tartagal, después se comprobó los hechos de corrupción, que todos ustedes saben, entonces como muy difícil. Pero le decía también, le contaba hoy, en algún momento me había llamado el padre Francisco Nazar para que vaya a Las Lomitas en Formosa porque había un piquete de hermanos huichis pidiéndome que interviniera porque iba a ser reprimido por la policía y yo me fui con mis fueros de diputado nacional, qué sé yo, me tomé un avión y me fui para allá, para el piquete. La primera sorpresa fue que la verdad que no me conocían, no sabían ni qué era, que yo era piquetero ni nada, ¿no? Era gente que tenía que llegar, pero esta cosa de andar en la calle rápidamente entré en la comunidad. Y a la tarde intenté hablar con algún secretario del gobernador y empecé a bajar, ¿no? Algún diputado de la provincia, que yo lo conocía en el Parlamento, algún empresario, el intendente de Las Lomitas, no me atendió nadie. Ni siquiera pude denunciar en un medio de Formosa, en una FM, que yo decía, dame el teléfono, lo llamaba personalmente, esto puede ser reprimido, está ahí. Y me vine muy decepcionado, no viajé en avión, me saqué un pasaje en el micro y me vine de Formosa. Digo, voy a tener 20 horas para reflexionar qué es lo que pasa. Y entonces, como a las 12 de la noche, lo llamo al padre Francisco Nazar y le digo, mire, me pasa esto. La verdad que los fueros de diputados, si no es para solucionar el problema de la gente, no sirven para nada. Le fallé, no puedo seguir siendo diputado, porque la verdad que me sentía ahí agobiado. Bueno, yo como hacen los curas, me explicó todas las cosas, te contiene. Y después al final, cuando se dio cuenta que yo ya había aflojado, me dice, Toti, ¿cuánto tiempo estuviste en Formosa? Y le digo, más o menos 20 horas, padre, creo que exagerando eran 20 horas. Me dice, mira, yo hace 16 años que vivo acá y estoy sufriendo lo mismo y sigo dando la batalla, yo sigo siendo cura, sigo teniendo esto, porque en algún momento va a cambiar. Reflexionar, y fue una gran lección, porque uno creía que solamente con un cargo, un fuero, podía solucionar el problema de la gente. Yo creo que la política sirve en tanto llegues en este país a los ejecutivos, donde vos puedas instrumentar estos proyectos que tenés. El gran tema para salir de la situación de dominación que hoy tienen los pobres es poder abrirle oportunidades. Y eso se hace desde un concepto de
ayuda distinto, tiene que ser desde un concepto de desarrollo porque el desarrollo implica libertad, implica emancipación, tiene que ser propuesta y para eso la herramienta fundamental es la educación. Yo creo que también esto un poco da de bruce con mis pensamientos anteriores. En el país no hay que hacer tanto eje en la distribución de la riqueza. Riqueza hay y hay que hacerlo, hay que ser igualitario, ni tampoco en la distribución de los ingresos. Lo más importante es distribuir las oportunidades. Este país es un país lleno de oportunidades. Lo que hay que dar es lugar para que la gente que hoy no tiene oportunidad lo pueda tener. Porque lo peor que nos puede pasar es ver a los pobres como pobres y no como semejantes. Yo creo que cuando nosotros empezamos a ver al pobre lleno de potencia para desarrollar esta cuestión humana de poder transitar la vida por otros caminos, estamos generando la posibilidad de la emancipación. Después hay propuestas. Uno es el ingreso universal a la niñez y el ingreso universal a la vejez, que están dentro de nuestra plataforma, que hay que hacerlo realmente universal. El desarrollo y la planificación de la urbanización de las villas, fundamentalmente allí donde el Estado no entra, ir con todas las oportunidades a los pobres. Yo le escuché decir a Juan Yach, por ejemplo, que la educación de jornada completa no tiene sentido en los lugares donde hay gente pudiente o de clase media, porque el chico que se va al mediodía a su casa, la mamá le puede seguir enseñando. Ahora, donde no hay posibilidad de enseñar es en los sectores más pobres. Si el chico en los lugares más pobres tiene 2 horas de clase, que encima de paso come y ya es 1 hora de clase, después se va a la casa y no hay quien lo enseñe. Por lo tanto, ahí tiene que estar la escuela de doble jornada o de jornada completa, como me dicen los docentes. Y tiene que ser la escuela un lugar de incentivo. Yo le decía en la Juanita, algunas de las cosas que me habían impactado en el diseño de esta escuela, hecho a partir de una política de integración, porque el diseño lo hizo el estudio de arquitectura de Pereira y La Ola, y lo construyó la cooperativa de la corriente clasista y combativa, digo, para ver los distintos polos. El diseño de las aulas es que en el jardín de infantes tienen el baño adentro, porque uno de los problemas centrales de las escuelas públicas son los baños, lugares de peligro. Bueno, ¿qué haces? Si vos seguís teniendo el baño como un lugar donde entran todos, en realidad no estás proponiendo ninguna solución. Bueno, cada aula, el día que vayan a mirar la cooperativa en la Juanita, cada aula tiene su propio baño, es posible hacerlo. Y lo que a mí me sorprendió es que arriba en cada aula había un enchufe, arriba, yo digo, ese por los niños, y pregunto, ¿y para qué ese enchufe? Y me dice, para el aire acondicionado. Cuando la escuela esté en mejores condiciones que en nuestras casas, va a dar gana de ir a la escuela. Yo creo que ese es el comienzo de un plan de desarrollo que emancipe a los pobres, porque el gran flagelo que tiene hoy los sectores más empobrecidos es el clientelismo, es la corrupción instalada a partir del clientelismo que hace que haya millones que estén dominados, pero no dominados solamente por la bolsa de comida, sino culturalmente dominados. Es decir, cuando yo digo no se puede cambiar, estoy dominado. Muchas gracias. Tenemos, gracias a Dios, muchas preguntas y voy a tratar de dividirlas aproximadamente en algunas que piden más especificaciones en relación a los proyectos sociales, algunas que se refieren más a la situación de la política actual y al contexto de las próximas elecciones y la posibilidad de gobernar, para tener un orden, un poco tomando en primer lugar aquello que nos vincula más con lo que acabas de contarnos de la cooperativa La Juanita, por ejemplo, cómo se involucra a la gente pobre en un objetivo común, cómo se le dice no al individualismo, cómo, bueno, desarrollar en definitiva
proyectos que sean para la emergencia, para surgir las pequeñas comunidades, y luego finalmente la Juanita y vos tienen alguna inclinación en el orden espiritual, bueno, todas esas líneas de preguntas. Bueno, con relación a los proyectos de la Juanita, el involucramiento se da generalmente por las necesidades. La gente viene a la cooperativa buscando trabajo. Hace algunos años venía buscando trabajo y con la idea que en algún momento voy a tener un plan social, porque estaba esto, ¿cuándo van a claudicar, ¿no? Hoy ya está reconocido que es muy difícil. Entonces vienen buscando trabajo. Nosotros en general, cuando vienen, generamos la contención en principio, es decir, bueno, ¿qué trabajo sabe? ¿Cómo hacer? Siempre decimos, hay algún otro que está buscando lo mismo, armamos un emprendimiento, buscamos dónde están los recursos y lo ponemos en contacto con ellos y empezamos a trabajar el grupo. Es central cuando uno encara un proyecto en este sentido que la cuestión es grupal. Nosotros para situaciones individuales no tenemos salida, eso está claro. Entonces empezamos a trabajar grupo con trabajadores sociales, con psicólogos, nosotros mismos que hemos aprendido mucho en estas cosas, y empieza un trabajo de construcción del grupo que va a sostener los emprendimientos. Yo le decía que en general se da que vienen muchos, pero en realidad los sostenedores son pocos. Y nosotros hacemos centro en los sostenedores, en ese núcleo fuerte que está decidido a llevar eso, sabiendo que algunos de la periferia se van a ir porque no se bancan este proceso duro de búsqueda del trabajo sin abandonar los principios. Pero a partir de ahí empezamos a construir. Y lo otro importante que le decimos es que esto es un campo de experimentación. En nuestra cooperativa está legalizado, está permitido el error. El error no es un problema. El problema es que no haya nada, digamos, ¿no? El error está permitido y de eso aprendemos. Yo le decía que una de las cosas que a veces me presentan, antes de ser diputado me presentaban como un emprendedor exitoso, porque teníamos 2 o 3 emprendimientos que habían sobrevivido, pero que había fundido 40. Entonces era exitoso en cómo fundir emprendimiento. Eso sí creativo, porque siempre lo fundíamos de manera distinta, digamos, ¿no? Pero era eso, y estaba permitido, y los compañeros seguían apostando a construir esto, porque nos permitíamos que es un proceso de experimentación. Eso tiene que tenerlo presente. Y que el éxito no viene rápido, que es parte de un proceso. Nosotros decimos que la reivindicación de nuestra postura de no a los planes sociales aparecieron casi 10 años después, cuando vimos que era la misma actitud que teníamos nosotros en los años 90, cuando el campo salió a la lucha. No era solamente por la cuestión económica, era la cuestión de la dignidad, que es algo muy difícil de transmitir. Lo detectamos porque lo hemos vivido, digamos, no decimos, esta gente no pelea solamente por las retenciones, hay algo más. Y ese algo más me parece que es lo que hoy estamos transitando, ¿no? Parado desde ahí, empezamos a construir nuestros emprendimientos. Bueno, acá hay 3 preguntas que son un poco del panorama de la política actual y su proyección futura, ¿no? Este tema de qué opinión tiene con respecto a la exclusión que se genera con el nepotismo, el autoritarismo encubierto, la negación de las formas de participación. Lo veo vinculado con otra que dice cómo se puede desarticular a los punteros políticos, y hay otra que es un poco más dura y que de algún modo percibe estas cuestiones en el daño que hacen a la sociedad, de cuál es el lugar de la justicia, los premios y castigos. Yo creo que estamos en medio de un proceso electoral, pero más que nada en medio de un proceso de transformación profunda del país. Yo creo que es una gran oportunidad este año de reflexionar sobre hacia dónde vamos, ¿no? Si nosotros reflexionamos pensando solamente en el pasado, tenemos propuestas electorales que dicen reivindicar el pasado, un pasado
que podemos no meternos en estas cuestiones, pero que ha mostrado que en realidad esa reivindicación del pasado es para tapar un presente obsceno de clientelismo, de autoritarismo y de un objetivo que es apropiarse de todos los recursos de la nación vía estar en el Parlamento, lo que llamamos, vía estar en el Estado, ¿no? Lo que llamamos un Estado prebendario, es decir, uno entra al Estado para desde ahí apropiarse de todo lo que tienen otros. Entonces, eso es un modelo de país. En nombre de la justicia social, yo he tenido que escuchar prolongación de la ley de emergencia económica en nombre de los planes sociales que se dieron en el 2001, planes sociales que la verdad que no cubrían un día de la canasta familiar, pero se hacían esta prolongación con este discurso en nombre del progresismo. Digo, eso es un modelo de país que nosotros tenemos que empezar a reflexionar si es el que sirve para nuestros hijos. Un modelo de apropiación, de falta de libertad, de no respeto de las instituciones del Estado, no respeto al Parlamento, una escribanía, o lo vaciamos, digamos, no de debate. Y otro modelo de país donde es necesario empezar a revitalizar las organizaciones de la República. Yo la verdad le voy a confesar acá, tenía un debate hasta hace algunos años, fundamentalmente en el último año, ¿qué es lo que estaba primero? Si la República o la justicia social. Y si uno habla de las instituciones de la República y el apuro por lograr que los pobres no sean pobres y prioriza a los pobres, entonces digo, si salteo un poquito alguna decisión del Parlamento que no es mayoría, en nombre del beneficio para los pobres, capaz que está bien. Este era mío. Y después me di cuenta que si no consolido las instituciones de la República, la verdad que el discurso de beneficiar a los pobres todo macano. Porque un país desquiciado donde no haya previsibilidad, donde no podamos parar la inflación, donde las instituciones de la República no pueden parar un flagelo que para el futuro va a ser impresionante, que es el de la droga o las injusticias, no es viable para nadie, ni para los pobres ni para los demás. Entonces hay que empezar a ver que las instituciones de la República se fortalezcan y a partir de ahí crear las condiciones para seguir desarrollándolo y que ese desarrollo sea el motor de la justicia social. Y a partir de ahí sí generar política para los sectores más vulnerados. Y también generar política para que la creatividad y la industria del diseño y todo lo que no es tradicional puede estar a la orden del día para empezar a desarrollar focos productivos de altísimo valor agregado para salir de la situación de país solamente exportador de materia prima. Yo creo que el agro puede ser un gran país exportador de valor agregado en el agro, pero hay que darle importancia al agro. No puede ser sacándole todas las retenciones que agregue valor para eso. Tiene que haber un incentivo. ¿Cuál es el incentivo para el agro? Es darle subsidio, no dejarlo en paz. Dejarlo que produzcan lo que están produciendo, que generen nuevas innovaciones, que generen nuevas propuestas, que sean innovadoras. Eso creo que solamente ya empezaría a desarrollar un país distinto. Pero para esto se necesitan propuestas técnicas. No, dan vuelta muchas. Lo que se necesita son liderazgos, en todos los niveles. Liderazgos que tomen una postura y la defiendan. Y para esto la política tiene que jugar un rol decisivo, pero tiene que cambiar. No puede ser que la sociedad no se dé cuenta que cuando un político le dice algo a 3 meses de las elecciones y después lo cambia, no tenga castigo. Yo estoy orgulloso de pertenecer a una fuerza política que tomó una decisión de construir no solo en los últimos años a partir de que lo que se había dicho en la campaña electoral no era respetado con relación a la política agropecuaria. Me pareció genial, no sé cuántos votos perdimos, pero me pareció genial porque muestra una conducta.
Acá solamente podemos salir de la situación que hoy tenemos de un país realmente sin futuro si los liderazgos empiezan a tener conducta con relación a las promesas electorales. Y yo creo que esa cuestión es central a la hora de decidir qué país queremos. Después podemos discutir entre nosotros, pero sin conducta la discusión es en vano. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que se vinculan más con el momento político y con las opciones del partido, si se puede construir un proyecto político sin algunos de los grandes sectores, especialmente el sindical y el peronista, y otro, si puede la oposición juntar voluntades de otros partidos, si de algún modo el ir separados no es hacer el juego a una corrupción imperante. Bueno, esta es la discusión. El primer tema de la oposición. La verdad que en el 2009 la oposición ganó, ¿no? Las elecciones parlamentarias, en esta lucha contra un modelo de país, una forma de hacer política, la ciudadanía votó a favor de la oposición. Y después las cosas no salieron como se pensaban, se había creado muchas expectativas, fundamentalmente porque la oposición no construyó un liderazgo que fuera consecuente con lo que se había propuesto. Esto fue la cuestión. Y entonces la oposición tibia lo llevó puesto al kirchnerismo. Entonces nunca se sabía. Yo he visto algunas cosas que se los quiero contar. Yo he visto diputados importantes abriendo la cortina a ver si daban o no daban el quórum. Si había 125 venía y se sentaba. Si era 128 no. Venía y se sentaba y quedaba como opositor. Ahora, si era 128, con él 129 daba el quórum, lo mataban porque tenía, qué sé yo, negocio, acuerdos, dudas, qué sé yo, y entonces lo mataba el kirchnerismo. Este es el problema. Creo que hoy hay que empezar a construir un proceso distinto al ser opositor. Ya vivimos el 2000 con una oposición que se juntaban para derrotar a alguien y fue absolutamente improvisada. Y tuvimos los resultados en el país que tuvimos, es verdad. 2001 fue un golpe duro. ¿Por qué? Porque la alianza no se preparaba para gobernar, lo sorprendió. Entonces nos juntamos todos para derrotar a Menem. Eso no se tiene que repetir. Hay que empezar a pensar en construir una fuerza que esté dispuesta a gobernar con los valores, los principios, las propuestas que decimos obtener en los hechos. Y para eso se necesita liderazgo. Entonces me parece que es muy importante empezar a construir una fuerza con un liderazgo que tenga un liderazgo de conducta. Nosotros creemos que estamos presentando una opción, nos preparamos para gobernar, tenemos equipos técnicos, tenemos una trayectoria, y en ese sentido me parece que sí que tiene que ser un gobierno donde incluya a todos, pero detrás de una propuesta y un liderazgo. Lo que no puede ser es todos somos iguales, vamos todos juntos, porque nos va a pasar como la oposición de ahora. Tiene que haber un objetivo. Y la otra es qué modelo de país queremos. Estamos pensando para el futuro y generar la posibilidad para que las próximas generaciones tengan una esperanza y a partir del aprovechamiento de las oportunidades que se dan a nivel mundial para el desarrollo de la Argentina. Bueno, eso es una apuesta. Nosotros creemos que tenemos una propuesta en ese sentido. Hace poco, y tenemos que tener una gran fortaleza cuando nosotros decidimos empezar a construir solo y presentamos nuestros candidatos y todas esas cosas, nos criticaron durísimo. Como yo estoy acostumbrado a eso, pero en algunos compañeros les pega duro esto, vamos a perder, tenemos que ir todos juntos. Para hacer más de lo mismo, no, porque el tiempo histórico que perdemos se suma una nueva frustración para las jóvenes generaciones y entonces no nos van a ver a nosotros como la esperanza del futuro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso y responsables. Tenemos que presentar una opción para el futuro. Cuando se hacen y tenemos que lidiar con un tema que es impactante, que son las encuestas de opinión. Las encuestas nosotros
Yo digo, está bien si alguno piensa, pensando en las encuestas y te dice que va a gobernar porque creo que nos dan el 2%, qué sé yo. Ahora nosotros sentimos cuando salimos que la gente está pidiendo un cambio y nosotros estamos ofreciendo un cambio. Vamos a ver si se decide por este cambio. Pero sentimos que estamos mejor que en el 2007, donde nuestra fuerza fue la segunda fuerza y nos robaron los votos y no pudimos entrar en la segunda vuelta. Ahora presentan las encuestas, fíjese que las matemáticas, como pueden no ser absolutamente ciertas. Hacen una encuesta de 10 candidatos a presidente. Por el oficialismo, Cristina, y 9 de la oposición. Das Neves, Solá, Carrió, Solana, Macri, Alfonsín, Sanco, qué sé yo, y si encuentran alguno más del Partido Obrero también lo ponen. Claro, entre toda esa dispersión de la oposición, las encuestas dan que los otros... Ahora hay que ver cuántos quedan. Nosotros venimos con la idea, vamos a definir cuándo queden los candidatos verdaderos. ¿No? Algunos empezaron a caer, Das Neves por la realidad. Pero algunos que están buscando nuevos caminos, el caso de Pino Solana, si no se presenta en Capital o a nivel nacional. Y si Pino Solana le gana a Macri en Capital en la segunda vuelta porque el PRO no puede lograr adeptos por fuera de su propia votación y se juntan los progresistas del Frente para la Victoria con Pino Solana y le gana 3 meses antes de las elecciones nacionales, también cae otro candidato. Caen 2 de una sola movida, si esas elecciones se dan así. Y Duhalde no puede superar el piso y Rodríguez no puede. A nosotros nos deja un campo para trabajar. La interna radical en algún momento se tiene que dilucidar. Me dijeron que hoy se bajó Cobo, creo que es todo un lío en los otros partidos. Nosotros estamos ordenados. Salimos, trabajamos, estamos presentando nuestro plan de gobierno. Hemos presentado un libro que se llama El futuro hoy es hoy, que marca la filosofía con la que queremos gobernar. La verdad que estamos muy bien. Ahora, esperemos que los demás se ordenen y entonces hablamos de qué futuro tenemos. Si se ordenan antes de la primera vuelta, bueno, vemos. Pero nosotros creemos que es muy posible que nos tengamos que empezar a pensar en juntarnos una vez que se ordenan para la segunda vuelta, donde no hay ninguna duda que en caso de que se llegue a la segunda vuelta, la coalición tiene que hacer un sistema de convergencia con otras fuerzas políticas para gobernar entre todos. Y acá tienen que ser sectores radicales, peronistas, y también hay un sindicalismo de nueva forma, digamos, ¿no? Que es débil, que está en la CTA, por ejemplo, pero que es débil, pero que fue permanentemente bombardeado, no dándole la personería y también cooptándole a algunos dirigentes importantes. Nosotros tenemos que apostar a ese sindicalismo honesto, que son aquellos luchadores en las empresas que están queriendo defender a sus trabajadores y terminar para siempre con el sindicalismo donde un empleado ferroviario tenga un departamento en Puerto Madero, digo, no puede ser, o un líder de la CGT que al mismo tiempo tenga empresas de transporte y tenga empresas en la basura y hoy sea quizás el emblema de corrupción más importante. Yo la verdad, en el conflicto, por ejemplo, hace poco con Clarín, una radio de ahí de La Matanza me preguntó qué postura tomaba esto de que no salía el diario. Yo soy defensor de las libertades, sin lugar a dudas, la libertad de prensa es fundamental. Pero me decía, pero usted que ha sido piquetero, ¿no se solidariza con el delegado gremial de Clarín? Y yo le dije, yo fui piquetero, no chantajista. Bueno, en realidad tenía una serie de preguntas en relación a las encuestas y a los medios que las vamos a dar por respondidas. Y quisiera hacerle 2 preguntas como las últimas de esta tanda, como últimas preguntas que se refieren a cuestiones personales, ¿no? La primera dice acá hay una felicitación por
por todo lo que ha dicho y lo bien que habla, y la pregunta va más bien a su educación informal, a cómo se construyó en el liderazgo, en la vida política, y con un intento de señalar que tal vez eso puede ser útil para ayudar a otros a crecer. Y la otra pregunta, que la vamos a unir, tiene que ver con la posición personal en la Cámara, y lo pone la persona como a veces no se siente, está dicho como un poco tonto en el sentido frente a las cosas que suceden o lo que ven, ¿no? Porque si hay algo, dice, que no se ve, es el respeto por los más pobres en la acción de muchos políticos, ¿no? Entonces, bueno, esta construcción de su propia identidad política y el momento actual como legislador. Bueno, mi formación formal, digamos, yo terminé la escuela primaria en la escuela número 1 Cornelio Saavedra de Feliciano en Entre Ríos. Eso hasta ahí hice y tuve que trabajar. Yo empecé a trabajar de diariero a los 9 años, pero no por imposición de mi madre, sino porque quería. Y tuve la suerte en la vida de trabajar en una librería que también era imprenta y agencia de diarios y revistas, eso que es todo en un pueblo, es todo, digamos, ¿no? Con una gran persona que fue el pibe rico, como le decían, ¿no? El apellido Rico, Félix Rico, que me enseñó esta cuestión de la cultura del trabajo. Él siempre me decía, el trabajo te da libertad, es macana, si vos decís que sos libre de tu madre y no tenés un peso en el bolsillo, hermano, y te iba enseñando todas estas cosas. Yo creo que de ahí viene mi formación, después fui aprendiendo. Yo le aconsejo a los chicos fundamentalmente que estudien, porque tomar responsabilidades muy fuertes, tanto en la construcción social como en la construcción política, te genera unas enormes dudas y vos tenés que transitar la incertidumbre, que está bien, pero mejor hubiera sido que tuviera algún tipo de formación. Creo que sería más fácil tomar las decisiones. Yo me acuerdo cuando estábamos en la cooperativa y venía algún chico que estaba en situación jodida, de droga, y qué sé yo, decía, pero hubiera estudiado trabajo social para ver cómo lo contenemos, qué sé yo, estas cosas. Y me acuerdo de una conversación, teníamos un centro de práctica de la Universidad de Buenos Aires de Trabajo Social, y un día viene a la panadería uno de los chicos, yo lo conocía muy de chico, que se daba con el Paco, ¿no? Emiliano. Y entonces un día viene, todos sabíamos eso, pero él tenía un acuerdo conmigo que en la cooperativa no lo quería ver bolseándose, como se dicen. Entonces un día viene y se para en la puerta de la panadería, yo estaba trabajando adentro, y me dicen, Emiliano se está bolseando ahí, lo ven los chicos, que entra. Entonces voy y le digo, claro, Emiliano era un pesado, digo, había que sacarlo, más cuando estaba tenía que tener cierta autoridad para decirle, digo, che, pero ¿cómo vas a estar acá? Nosotros acordamos que vos acá no estemos, después haces lo que quiera de tu vida, pero acá no, no, pero ¿qué? ¿Cómo no? No voy a estar, al final es careta usted. Y le digo, no, Emiliano, no seas tonto, ¿cómo vas a hacer eso con esto? Porque vos encima sos un cobarde, no te animás ni siquiera a apostar a más. Mirá otros, no voy a decir los nombres porque, otros que se dan con la buena, hermano, andá a afanar un banco, una estación de servicio y andá con la buena, pero vos ni siquiera tenés coraje para eso, bla, bla. Y me escuchaban las chicas de trabajo social. Emiliano, después de decirle eso y correrlo un poco desde el lugar de la marginalidad, de un lugar de poder, que yo era capaz de hacer eso, se va y al ratito viene bañado y me dice, me bañé, que yo, al final de eso, yo decía, bueno, encontré una herramienta. Pero las chicas de trabajo social habían estado escuchando y a la semana siguiente me dicen, ¿cómo le va a decir eso? ¿No está incentivando al tema de la droga y qué sé yo? Y yo le dije, pero ojalá hubiera podido estudiar para hacer lo que ustedes deberían hacer. Pero lo hubieran hecho, hermano. Pues yo la verdad que no tengo herramienta, pero lo hice, la única herramienta. Y de verdad me quedó la gran contradicción si no era necesario estudiar profundamente para que sea menos traumática hasta nuestra relación con la gente. Por eso creo que estas decisiones se van tomando, lo mismo que para la política. Ahora, yo fui aprendiendo de la vida y la verdad,
les voy a confesar, hay algunas cosas que tienen que ver más que nada con la creatividad. Uno de los emprendimientos más importantes que tuvimos es el emprendimiento editorial. Nosotros hemos editado libros y nos fue muy bien porque vendimos eso y pudimos sostener el proyecto. Hicimos una revisión, me acuerdo, 2 títulos que fueron muy vendidos. Uno que se llamó De la culpa a la autogestión, que contaba la experiencia del pasaje de ser desocupado y ser culposo por eso al proceso de autogestión, todo lo que hicimos. Y después el otro libro se llamó Cuando con otros somos nosotros, esta construcción de la dignidad con otros, ¿no?, en la construcción de un nosotros distinto, que contaba la historia asociativa de esto. Y estos 2 libros yo los compilé, ¿no? Entonces aparezco en la tapa como escritor, pero en realidad hice 10 páginas contando lo que otros habían escrito bien, digamos, ¿no? Y entonces vos hasta te dicen que sos escritor. Una vez vamos a Porto Alegre, me acuerdo, a un foro donde llevábamos muchos libros para vender, y en la aduana nos paran y me dice uno: poné que sos escritor porque vos sos el autor. Yo tenía un poco de vergüenza esto de aparecer como escritor, estaba en la tapa, y entonces pongo ahí profesión escritor. Y la verdad que guardé el papelito porque me parecía increíble hasta lo que uno puede hacer. Pero la gran trampa que compilar libro es una tarea de otros. Uno escribe ahí 2 o 3 páginas, agarra los trabajos de otro y lo compila y ya está. Así fue desarrollando propuestas en la vida. Y también, lo que sí, un antropólogo que escribe un capítulo en el libro, que había hecho un trabajo profundo sobre nosotros, nos dio algunas pistas de lo que éramos, ¿no? Primero nos definió en las categorías que había anteriormente, esto de que si éramos de izquierda, de derecha, si pertenecíamos a tal ismo, ¿no?, si éramos socialista, tal peronista, lo que era. Y nosotros decíamos: no somos nada de eso, queremos el reino de la abundancia para nuestra gente. Y entonces él nos definió como sincréticos e iconoclastas. La verdad que fue maravilloso, no sabíamos qué quería decir, pero sonaba absolutamente distinto a los demás. Bueno, después, conversando con él, nos dijo que el sincretismo era una forma de pensar, de tener ideales sin abandonar el pragmatismo, es decir, sin ser absolutamente pragmático. Y el hecho de ser iconoclasta es porque vas contra lo instituido de alguna manera como una cuestión que no se puede cambiar. Nosotros, en ese sentido, fue interesante. Y la otra definición fue que éramos como una esponja, ¿no? Y habla todo desde la antropología, el concepto de esponjitud. No sé si es macana del antropólogo, pero digo yo, repito, está escrito en el libro, cita algunos, este concepto de esponjitud que dice que nosotros hacíamos talleres permanentes y absorbíamos todo lo que en los talleres nos decían y después íbamos apretando hasta largar el agua y solamente dejábamos lo que necesitábamos. Por eso esta definición. A nosotros nos gustó mucho, yo soy un poco eso, digamos, ¿no? Aprendí muchas cosas. Hay veces de estos cursos que hacemos de capacitación para la gestión, que hice mucho, tuve la suerte también de que excelentes profesores nos invitaran y no nos cobraran nada, a participar con Santiago Covadlós en seminarios sobre filosofía, qué sé yo, es una maravilla, esa es la suerte de la vida. Fui tomando, pero también quiero decirle que si vamos a una discusión de tipo académica, yo sé muchos títulos, porque leo poco, entonces el título del capítulo lo repito y otro investigarán, qué sé yo, ¿vio? Bueno, llegamos al final entonces y le queremos agradecer a Héctor la familiaridad con la que nos ha acompañado, nos ha honrado su presencia y bueno, aquí los organizadores, porque yo también aparezco en más de lo que merecería, que es toda la gente que se ha puesto a trabajar para esto,
han preparado un recuerdo de Tandil para que puedas tener cuando tomes el próximo libro. Creo que de eso se trata, ¿eh? Bueno, yo les agradezco muchísimo y de verdad pude decir todas estas cosas porque he encontrado un ambiente absolutamente familiar. Creo que la política necesita de discursos genuinos que salgan del corazón y no tanto de la razón, que después no se pueden cumplir. Y ojalá esto haya incentivado a que muchos empiecen a pensar que es necesario dar el pasito. Yo le agradezco a mis compañeros, tanto a Marcela como a Roberto de la Coalición Cívica también, que aquí me ha acompañado, que lo sorprendí con esta invitación. Pero lo bueno que tiene esto es que uno puede ir a lugares y no estar pensando solamente en la acumulación partidaria, puede venir a hablar de política, de todos los temas, y sí me parece que es muy importante que empecemos a pensar en la Argentina para estas próximas elecciones en la necesidad de un voto propositivo, pero no tanto en el programa y las cosas que vamos a hacer. El voto propositivo para mí es el voto por la dignidad. Es la mejor propuesta que nosotros podemos hacer. Después lo demás se puede seguir conversando, pero cuando uno pierde la dignidad, pierde la posibilidad de tener oportunidad. Ojalá esta charla les sirva para acercar la política a la ciudadanía, les sirva para acercar la política a la gente. El ejemplo de la Juanita es que se puede. Un poco el espíritu de la Juanita es que se puede. Y la política necesita adherentes, afiliados, votantes, pero más que nada necesita socios del alma. Muchas gracias.